Muy buenas noches a todos. Estamos comenzando ahora sí el tercer shiur de los tres shiurim para la preparación de Pesaj. Y lo que vamos a poder hablar, el tema que vamos a tratar esta noche, Pesaj Hashem, será el tema de Bdikat Hametz. Cómo tenemos que enfrentarnos y prepararnos y llegar al punto de Bdikat Hametz listos, sin ningún tipo o con la menor cantidad de presión que podamos llegar a tener y llegar de la mejor manera preparados para poder entrar al Hajj con tranquilidad. Muy buenas noches a todos. Te agradezco a todos aquellos que tengan la habilidad de abrir las cámaras para que los puedas ver y para que podamos ver con quién estoy tratando. Se escucha bien, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, te vamos a ayudar, Ok, entonces comenzamos. El tema nuestro de esta noche es el tema de Dikat Hametz. Dikat Hametz, lo único que sí pido, mientras tanto, en tanto en cuanto no sea necesario hablar, tratar de mantener las cámaras cerradas, el micrófono cerrado para que podamos estar todos listos y no molestar al resto. Ceder. Todo. Lo que queremos hacer esta noche es tratar el siguiente tema. El tema del Dikat Hametz es un tema que por un lado es lo más fácil que podemos llegar a hacer, decir, ok, ya llegamos a todo Pesaj, llegamos al momento del Dikat Hametz, podemos avanzar. Pero lo que nos pasa finalmente es que muchas veces no sabemos por dónde empezar, cómo comenzar, cómo hacerlo y cómo prepararnos, vigilar y en dónde tengo que chequear. Así que lo que les ofrezco esta noche, es que podamos tratar de entender dónde, cómo y cuándo es el momento de que hay que hacer la Bdikat Hametz. Y además 2 pequeños regalos que les preparé para que les pueda ayudarse a preparar para la festividad de Pesaj. Comencemos. El primer tema es el siguiente. ¿Dónde hay que chequear Hametz? Por lo general diríamos, ok, ¿dónde hay Hametz? En la cocina. ¿La cocina tiene Hametz? Sí. Los cuartos pueden llegar a tener Hametz, depende cómo se nos comportamos todo el año, pero hay casas en las cuales tienen la costumbre de entrar también con comida en el resto de las habitaciones, con lo cual sí podemos decir, sí, hay Hametz ahí, y como hay Hametz ahí hay que chequearlo también. ¿Qué pasa con el balcón? ¿Qué pasa con una mirpesa? Sí, el baño, un lavadero, el auto o el depósito que podemos llegar a tener en una casa. Hasta la definición alágica dice lo siguiente. Todo lugar donde por lo general entra Hametz, tenemos la obligación de chequearlo. Esto es, de alguna manera, puede llegar a agrandarnos la definición, donde sí, de otra manera podemos llegar a decir que nos limita mucho el punto en el cual tenemos, donde tenemos que llegar a chequear. ¿Por qué? Porque hay lugares específicamente que nosotros sabemos que no hay que chequear Hametz debido a que nunca entramos con Hametz ahí. Por ejemplo, el baño. El baño la gente no entra con Hametz. Si alguien sabe, por ejemplo, que en el depósito de la casa nunca entró con Hametz, tampoco tiene que chequearlo, en teoría. Si tiene que estar seguro, ceder, pero no tiene necesariamente que entrar a chequearlo de la manera en la cual chequea el resto de las casas. ¿Por qué? Porque no es el lugar que por lo general entra Hametz. La cocina, obviamente. La heladera, sin ninguna duda. La habitación, depende de cómo cada uno se comporte, es lo que dijimos antes. El auto, por ejemplo, el auto por lo general es un lugar que sí hay que chequear a Hametz, sobre todo si viajan niños o hay viajes largos y la gente acostumbra a comer en el camino, sin duda hay que chequear Hametz. Sin duda alguna que hay que tener mucho cuidado en donde chequeamos el Hametz o cómo chequeamos el Hametz en el auto. ¿Por qué? Para no Hasbe Shalom, no tener algún tipo de accidente, debido a que vamos a estudiar en unos minutos cómo debe realizarse el chequeo del Hametz. Así que, digamos así, en la foto también se puede llegar a ver, se ve que tenemos que checar la cocina, las habitaciones, si hay la habitación de los niños, por lo general es un lugar en el cual no está exento de Hametz, el salón de la casa, si tienen algún tipo de balcón, mirpese, terraza, habitaciones, depósitos y el auto, como dijimos antes.
¿Cómo chequeo el Hametz? El Hametz lo tengo que chequear a la luz de la vela. ¿Por qué a la luz de la vela? Porque la Gemara dice en el comienzo del tratado de Psahim, Orle Arba Azar, se chequea el Hametz con una vela. ¿Por qué con una vela? Quizá fe. Lo que nos permite, entre otras cosas, chequear el Hametz con una vela es que debemos también esforzarnos para poder ver. Ir con una vela por todos los rincones de la casa o por todos los lugares en los cuales el Hametz puede llegar a entrar o podemos llegar a entrar al Hametz ahí, tenemos que esforzarnos e ir y buscar. Se puede chequear hoy en día con otro tipo de elementos que no sea una vela, como por ejemplo una linterna o alguna vela incluso que tenga doble mecha. La respuesta es no. Ni linterna, ni luz natural, ni velas de muchas mechas, por ejemplo, como utilizamos en Abdalá. Debemos utilizar una vela que tenga una sola mecha y esforzarnos. La costumbre dice también que tenemos en la mano una pluma, con lo cual se utilizaba para remover algo si teníamos que remover y no sabemos si era algún tipo de suciedad o de Hametz, y más allá de eso, sal. Porque la Gemara trae en el tratado de Brajot y en otros lados también que en cada momento en el que el pueblo de Israel realiza una mitzvah, el Yetzer Hara quiere venir a atacar. Y debido a que la sal siempre se utilizaba en los korbanot y era parte de lo que era la sal, si bien es para salar la comida, sí, pero la Gemara lo llama para leamtik, para endulzar la comida, endulzar la kavaná, poder darle sabor. Debido a eso, siempre tenemos un poco de sal con nosotros en el momento de la abdicá. Quiere decir que vamos a chequear la abdicá a la luz de la vela, con una pluma y con un paquetito, una bolsita de sal pequeña. Obviamente no estamos hablando de tener 1 kilo de sal en la mano porque se va a complicar la abdicá, sino que algo pequeño con un poco de sal para poder chequear. ¿Cómo se realiza el proceso de la abdicá? La brajá sobre la abdicá es Ayer Kideshanu B'mitzvotav Betzivanu al Biur Hametz. No tenemos el chequeo, la brajá no es necesariamente por la quema del Hametz, sino por el chequeo del Hametz. Que el chequeo del Hametz es parte de la quema del Hametz. Quiere decir, el momento en que chequeamos el Hametz por la noche es el momento en el cual realizamos la brajá, comenzamos a chequear, comenzamos a buscar el Hametz y al finalizar la búsqueda del Hametz, lo que se hace es decir el nusach de Kol Hamirá Hamia, Kol Seor Bejol, Kol Seor, todo tipo de harina que fue leudada, que encontramos en estos momentos, lo cancelamos de nuestro corazón de ser Hametz. ¿Qué quiere decir? Lo estamos convirtiendo a nivel espiritual en polvo. Y debido a que el único animal que come polvo en el mundo es la víbora, Afar, Tojal, Kolemeja y Eja, fue la maldición que le dio el Kadosh Baruj Hu a la víbora después de haber cometido el error que cometió en la creación del mundo, que va a comer polvo durante toda su vida. Nosotros no comemos polvo y lo que acabamos de encontrar automáticamente lo convertimos en polvo a nivel espiritual. Obviamente que no convertí en polvo el Hametz, no estoy haciendo magia ni nada parecido, sino que a nivel espiritual estoy transformando ese Hametz que encontré en polvo. El nusach de Kol Hamirá B'Hamiyá está escrito en la Sagadot. La persona que lo dice tiene que entenderlo. ¿Qué quiere decir que tiene que entenderlo? Si una persona viene y dice todo el nusach es en arameo o incluso en hebreo sin entenderlo, no tiene sentido. No estamos hablando como una mitzvah de oraita, por ejemplo, de Kriyat Shema o de Birkat Hamazon, que alguien puede llegar a decirlo en hebreo y entenderlo sin entenderlo, incluso cumplió la mitzvah. En el momento en que el cual queremos decir el nusach, las frases en las cuales estamos cancelando el Hametz de ser Hametz, lo estamos convirtiendo en polvo, en ese momento queremos que el nusach que estamos diciendo sea absolutamente entendido y no falte el entendimiento de la persona, debido a que si no entendemos lo que estamos diciendo, no estamos cumpliendo la mitzvah como corresponde. ¿Preguntas hasta aquí o puedo seguir?
Ok, sin preguntas, seguimos adelante. En el momento en que terminé de chequear el Hametz, guardo el Hametz que encontré y lo preparo para quemarlo al día siguiente. ¿Qué quiere decir el Hametz que encontré? ¿De dónde sale este Hametz que acabo de encontrar? La costumbre es que se esconden, alguien en la casa esconde 10 bolsitas, se llama 10 titín, 10 bolsitas o 10 paquetitos pequeños de Hametz. Cada paquetito de Hametz tiene que tener menos de kazait. Kazait son 27 gramos. ¿Para qué? Para que no vaya a ser que encontremos una cantidad de Hametz grande y Hasbe Shalom no lo encontremos en el chequeo y tengamos Hametz en nuestra casa en el momento de Pesach, sino que lo que debemos hacer es tenerlo envuelto. Por lo general la costumbre es envolverlo o en aluminio o en algún otro tipo de bolsa, con una servilleta, con aluminio, con papel, lo que sea necesario. Lo escondemos en 10 puntos distintos de la casa. Como recomendación, aquella persona que lo escondió, que anote dónde lo escondió, no vaya a ser que cosa que finalmente no lo encuentren. Y la persona, el padre de la casa, la persona que haga la braja y chequee el hametz, lo que hace es comenzar la braja y antes de comenzar la braja, antes de comenzar a chequear después de haber hecho la braja, no se puede hablar a menos que sea extremadamente necesario con algo en correlación a al chequeo. Quiere decir, por ejemplo, si se apagó la vela, puede decir que le traigan un fósforo o un encendedor para poderla encender de vuelta. Pero no estamos hablando de dónde hay agua, café, puede ser algo de comer, algo de tomar. No, eso de ninguna manera. Si una persona habla después de haber hecho la brajá y no comenzó a buscar, es brajá le batalá, una brajá en vano, tiene que volver a hacer la brajá para poder chequear. Una vez que comenzamos a chequear, en teoría sí se puede llegar a hablar. La costumbre es no hablar desde el principio hasta el final del chequeo, a menos que sea extremadamente necesario para lo que tiene que ver con el chequeo mismo. Como por ejemplo decir, en este lugar chequearon, en este lugar no chequeé, alguien se dio cuenta, me pasé algo, no me pasé algo, alguien lo vio, alguien no lo vio, una cosa así sí se puede llegar a hablar y no hay ningún tipo de problema. Una vez que terminamos la abdicá, una vez que terminamos de chequear el hametz, todo el hametz que encontramos lo guardamos en una bolsa separado para tenerlo listo para la quema del día siguiente. Se quema en el hametz el día siguiente en el Pesach Mamash a la mañana, aproximadamente entre las 9 y las 10 de la mañana, depende del lugar. El mundo en Israel aproximadamente es cerca de las 10:30 de la mañana, la quema del hametz. Y decimos el nusach, como dijimos, de Kol Hamirá, y el nusach de Kol Hamirá no nos estamos refiriendo a todo el hametz que dejamos para comer a la mañana siguiente o la misma noche en la misma noche en la cual estamos haciendo el chequeo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna prohibición de comer hametz la noche del chequeo de hametz o la mañana siguiente. La prohibición entra en vigencia a partir de la quinta hora del día, quiere decir aproximadamente 11:30 de la mañana o un poco antes. Perdón, aproximadamente a las 11 de la mañana entra en vigencia la prohibición de comer y tener hametz en nuestra posesión. Obviamente tengan en cuenta que son horarios israelíes, ¿eh? Cada uno tiene que chequear con el horario local en dónde es esto, pero a partir de las 11 de la mañana aproximadamente queda terminantemente prohibido tener hametz en nuestra posesión y también comerlo. Con lo cual, si hago un pequeño resumen, comenzamos a aplicar el chequeo del hametz, hacemos la brajá, inmediatamente comenzamos a buscar, se busca el hametz a la luz de la vela, se acostumbra a tener también una pluma y un poco de sal en la mano, se chequean todos los rincones de la casa en los cuales podamos llegar a haber entrado con hametz, en todas las habitaciones en las cuales podamos haber entrado con hametz. Terminamos el chequeo, se guarda todo el hametz que encontramos, que fueron las 10 bolsitas de hametz que fueron previamente escondidas por alguien en la casa, y decimos el nusach de lo que se llama bitul hametz, de anulación del hametz, y convertimos, según nuestro concepto, lo que a nivel espiritual, el hametz en polvo de la tierra que nadie va a comer. Ese hametz lo guardamos y lo quemaremos al día siguiente. ¿En qué momento es el que tengo que hacer el chequeo del hametz?
La halajá nos dice el 14 de Nisan, Orle Arba Asan, en el momento que comienza el día anterior a Pesach, que es el 14 de Nisan, inmediatamente se busca el Hametz en todos los rincones que deben ser buscarse. ¿Esto cuándo es? Los hombres van a rezar Arbit, vuelven del Tfilat Arbit e inmediatamente comienzan el chequeo de Hametz. ¿Se puede hacer algún otro tipo de cosa antes de comenzar el chequeo de Hametz? Por ejemplo, una persona tiene un shiur de Torah en forma fija. ¿Se puede sentar a estudiar Torah? La respuesta es no. Inmediatamente en el momento en que llega, cae la noche y comienza el día 14 de Nisan, el día anterior a Pesach, tenemos la obligación de chequear el Hametz y eso es lo que vamos a hacer. Volver del Bet Knesset, volver de la Tfilá, terminar la Tfilá Arbit, agarrar la vela, decir al biur la brajá, ayer kiteshano b'mitzvotav etzivanu al biur hametz y comenzar la abdicá del hametz. ¿Qué pasa cuando una persona llega, por ejemplo, y trabaja en el momento de la abdicá? En el momento que comienza la noche, en la abdicá está trabajando. Esa persona no hay problema. Ni bien, si puede salir antes del trabajo y llegar inmediatamente a la casa, mejor. Y si no, ¿qué es lo que va a hacer? En el momento en que entre a la casa, deja todo lo que tiene y comienza la abdica, comienza el chequeo del Hametz. ¿Qué pasa cuando una persona de repente llega del Beit Knesset o quiere comenzar la abdica y le da hambre? Necesita comer algo, necesita tomar algo porque está cansado, volvió de trabajar, volvió de la tfilá. ¿Tiene permitido o no? Sí. Tiene permitido tomar o comer algo pequeño que le pueda tranquilizar el alma, la neshama, y le dé la posibilidad de comenzar la abdicá, comenzar el chequeo con fuerzas. Esto quiere decir, una persona puede llegar a comer una fruta, puede tomar un vaso de agua, puede llegar incluso a tomar un café, si lo necesita para estar concentrado y para tener las fuerzas necesarias para hacer la abdicá. Pero si una persona de repente quiere sentarse ahora y comenzar la gran seudá, comer lo que sea, carne, pan, no, todo eso no. Eso puede esperar hasta el momento después de la abdicá, a menos que sea un caso sumamente extremo que la persona lo necesite por salud o algo. Y la última pregunta que tenemos para hacer en este momento es la siguiente. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, viaja? Viaja antes del Hajj, sabe que va a viajar para el Hajj, para Pesaj y no va a estar en la casa. Puede viajar a otro país, puede viajar a otra ciudad. Hay gente que viaja, por ejemplo, no la noche anterior de Pesaj para evitar todo la presión de la preparación del Hajj. Puede viajar 1 o 2 días antes. Hay gente, familias jóvenes que viajan a de los padres 1 o 2 días antes y ya se quedan ahí para prepararse, para ayudar. Algunos ayudan también a cocinar, a preparar todo lo que tiene que ver con el Hajj. ¿Qué hace una persona así? Tiene que chequear la casa también. ¿Cómo chequea la casa? Depende. Si en el momento en el que viaja es de día, no hay ninguna necesidad de chequearla a la luz de la vela, porque la luz de la vela no necesariamente le va a ayudar. Obviamente que si estamos hablando antes de la noche del 14 de Nisan, la persona tiene que chequear la casa sin hacer brajá, sin hacer la bendición que corresponde a Abdikat Hametz. ¿Por qué? Muy sencillo. El momento de Abdikat Hametz es la noche anterior a la festividad de Pesach. Si está realizando el Abdikat Hametz, el chequeo del Hametz, la noche anterior, un día antes, 2 días antes, incluso una semana o hasta un mes antes, si la persona llega a viajar, hace el chequeo como corresponde y no dice, por un lado, el párrafo que anula el hametz y lo convierte en polvo, y por otro lado, tampoco tiene que chequearlo con braja, con bendición. ¿Por qué? Porque no es el momento correcto. ¿Cómo puede ser? ¿O tiene que chequear o no tiene que chequear? Sí, tiene que chequear porque la obligación de chequear cada una de las casas recae sobre el dueño de la casa. Incluso una persona que alquila la casa, la obligación de chequear la casa recae sobre él y tiene que chequear sí o sí la casa. Incluso que presten la casa, si está pagando por un día el alquiler de la casa, tiene que chequear la casa. Si es antes del tiempo, no tiene que chequearla con bendición o a la luz de la vela, según el momento en el día en el cual sea necesario. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O puedo seguir? Ok.
Teniendo en cuenta todo lo que dijimos aquí, antes de llegar a las compras del Seder, hacemos un minuto de stop aquí y lo siguiente. Resumen. Una persona que vuelve a su casa el día 14 de Nisan después de haber rezado la Tfilat de Arbit. Escondieron en la casa 10 paquetitos pequeños de Hametz. Toma una vela de una sola mecha, no linterna, no otra cosa. Una vela de una sola mecha. Se acostumbra también con una pluma en la mano y un paquetito de sal. Dice la brajá, Asher Kireshanu b'mitzvotav betzivanu al biur Hametz, y comienza la abdicá del Hametz en toda la casa en el cual pueda llegar a haber entrado Hametz. Esto quiere decir las habitaciones de los padres, los niños, la cocina, el salón, Mirpeset, que en un balcón, una terraza, un depósito si entró Hametz ahí, el auto y todo otro lugar en el cual pueda haber llegado a haber Hametz. Lugar en el cual es seguramente o seguro la persona sabe que nunca entraron Hametz, no hay necesidad de chequearlo, como por ejemplo el baño de la casa. Punto número 1. Una vez que terminamos de chequear toda la casa, todas las bolsitas de Hametz que encontramos se guardan en un lugar seguro para que no vaya a ser caso de que alguien por error los agarre o se pierdan o se caigan o se desparramen nuevamente, y se dice el nusach de Bitul Hametz, que es anular el Hametz en forma rujaní, en forma espiritual, y convertirlo en polvo de la tierra, cosa que jamás vamos a comer. Se acostumbra a decir ese nusach también hasta 3 veces. Hay quienes nos dicen una sola vez y hay quienes nos dicen 3 veces. Se termina de decir ese nusach, nos queda Hametz aún para comer esa misma noche de ser necesario o al día siguiente. Y el hametz que vamos a comer al día siguiente o esa misma noche de ser necesario, no es un hametz que nosotros nos referimos a él para poder anularlo y convertirlo en polvo de la tierra. Aquella persona que está fuera de la casa o que va a viajar antes del Hag, tiene que chequear el hametz antes de viajar. Aquella persona que volvió a la casa de trabajo y llegó incluso que haya entrado en la noche, en el momento en que entró, deja sus cosas y comienza la abdicá, comienza el chequeo del hametz. Y aquella persona que necesita, por algún motivo de lo que se llama leabrotet nafsho, poder tranquilizarse, tener más fuerza, estar más concentrado para poder realizar el chequeo, realizar la abdicá esa misma noche, tiene permitido tomar algo o comer algo pequeño como una fruta y de esa manera comenzar el chequeo con fuerza de principio hasta el final. ¿Cuánto puede tardar el chequeo? El chequeo puede tardar según el tamaño de la casa, pero puede tardar sin ningún tipo de problema, media hora, 1 hora o 2 horas también, depende del tamaño de la casa y cuánto una persona se esfuerce por hacer el chequeo. Hasta aquí, punto número 1. ¿Preguntas con todo lo que tiene que ver en el chequeo del hametz? ¿No? La búsqueda del hametz no es de oraita, la búsqueda del hametz es una mitzvah de Rabanán. Lo que es la anulación del hametz sí es de oraita, pero hoy en día realizamos las dos partes, tanto el chequeo como la anulación del hametz, sin tener en cuenta de oraita o de Rabanán, lo hacemos absolutamente las dos. Por la mañana, después de haber quemado el hametz, se acostumbra nuevamente a decir el nusach, que en el párrafo que corresponde a la anulación del hametz. No vaya a ser que nos haya quedado algo, una pequeña miga de pan o algo que sea hametz y tengamos hametz en casa. ¿Por qué en Pesach hay tanta jumbra, tanto extremismo en el sentido de cuánto llegamos a decir o tenemos miedo de que nos quede o de que haya algo? ¿Por qué es así? Pesach es un día muy especial. Una de las ventajas, una de las cosas fabulosas que tiene la festividad de Pesach es que cada uno puede tener sus propias, por decirlo así, sus propias jumbot, sus propias lugares o cosas más estrictas y todas son aceptadas. Entonces aquel que no tiene jumbrot está mal. No, también está correcto. La halajá nos delimita qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido. En Pesach
toda aquella persona que quiera agregar algún tipo de jumbrá más, si no tiene ningún problema, está permitido. Pero no por eso todos están obligados a tener jumbrot en el comportamiento o en la preparación del jumbrot. Si estamos hasta aquí, ¿alguna pregunta o no? ¿Puedo seguir? Ok. 2 puntos más que les preparé para el momento de para prepararnos para el Hag. Espero que los pueda ayudar. El primero, ¿qué comprar para el Seder? ¿Cómo llegamos al Seder tranquilos? Obviamente que nadie va a hacer las compras el mismo día del Seder porque es imposible. Y como recomendación, prepararse lo antes posible para evitar los grandes tumultos de gente en el súper. Hay cosas que tenemos que tener cantidades mínimas sí o sí. Por ejemplo, la cantidad de matzá que cada persona tiene que comer, la cantidad de vino que cada persona tiene que comer, la cantidad de maror o de carpaz que cada persona tiene que comer, es una cantidad que no se puede quitar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cada persona tiene que comer en pesas 4 caseitot de matzá, 4 veces 27 gramos. Hay quienes se acostumbran a comer incluso hasta 5 veces en el lugar de la ficomán, comen 2 caseitot, con lo cual quiere decir que si tengo que calcular 27 gramos 5 veces por cada persona, son 135 gramos de matzá. Cada persona tiene que tomar 4 copas de vino, que son 4 veces por lo menos 86 centímetros cúbicos, o la mayoría de los 86 centímetros cúbicos, estamos hablando de 66 centímetros cúbicos por cada persona. Quiere decir que si tenemos que calcular las 4 copas de vino que una persona va a tomar, llegamos aproximadamente a medio litro de vino por persona, que es necesario calcular para el Hag. Carpaz, cada persona tiene que comer menos de kazait, estamos hablando de aproximadamente menos de 27 gramos, aproximadamente 20 gramos. Y maror se come 2 veces, la primera vez en la brajá del maror y la segunda vez cuando se hace el korej, que se come matzá con maror y jaroset. Son otros 27 gramos más, estamos hablando de aproximadamente 54 gramos por lo menos por persona. Maror en hojas es una cantidad un poco menor al maror en tallos, porque una diferencia en alágica, si se lo llama, es por nefas, por el tamaño, por el volumen de cómo se calcula por volumen o por el tamaño. Es posible calcular. Entonces, ¿cuánto tengo que calcular para poder llegar al ceder listo sin tener problema de cuánta necesidad o no? Tomemos, por ejemplo, un ceder en el cual va a haber 15 comensales. Para los 15 comensales necesito 2 kilos de matzá y 3 gramos. 2 kilos 30 de matzá. Eso aproximadamente son 3 cajas de matzá. ¿Por qué 3 cajas y no 2? Porque siempre necesito, cada caja de matzá trae aproximadamente 1 kilo, las cajas pequeñas. Y si necesito un poco más, necesito una tercera caja. Quiere decir que si tengo 15 personas, necesito 5 litros, casi 5 litros y medio de botella en vino, que son, teniendo en cuenta que cada botella de vino trae 750 centímetros cúbicos, son unas cuantas botellas que calcular. Carpaz necesito aproximadamente 300 gramos y maror necesito aproximadamente medio kilo o 800 gramos según lo calculamos, que esto quiere decir por lo menos aproximadamente 3 plantas de lechuga completas, entre 2 y 3. ¿Qué pasa cuando una persona toma menos de la cantidad de vino o come menos de la cantidad de vino de matzá que tiene que comer? No cumplió la mitzvah como se corresponde. La mitzvah de comer matzá es comer el primer kazait de oraita. Son 27 gramos por cada una de las veces. Comí menos de eso, no cumplí la mitzvah como corresponde. Tomé menos de la cantidad del vino necesario, no cumplí la mitzvah como corresponde. Comí menos carpaz o menos maror de lo que es necesario, no cumplí la mitzvah como corresponde. Y Jabal, siendo la noche de Pesaj una noche tan especial y tan elevada a nivel espiritual, Jabal Meod es una gran pérdida no llegar a aprovechar todo lo que nos da espiritualmente esta misma noche. Así que esta lista de Pesaj se las voy a estar dejando de regalo. ¿Dónde está esta lista?
en su momento les comenté que yo saqué una guía práctica de pesas de cómo poder caserizar la cocina, que van a poder descargar. Les voy a estar dejando el link en estos momentos en el chat a aquella persona que lo quiere. Y a la vez de que puedan descargar la guía, quien quiera adquirirla completa, tiene no solamente ¿cómo se llama? No solamente tiene esa tabla, sino que tiene muchísima mayor información. Tiene muchísima más información que les permite poder de alguna manera caserizar toda la cocina teniendo en cuenta, están en una forma muy, muy fácil. Así que ya les estoy dando el link para que puedan, aquella persona que quiera adquirir la guía, pueda descargarla de ahí. Eso por un lado. Por otro lado, les comenté también en los shiurim anteriores, perdón, que todo aquel que quiera sumarse al grupo de Alajá, que funciona de alguna manera muy, muy tranquilo, con preguntas muy específicas, más que nada sobre Pesaj, están también invitados a sumarse al grupo que también les estoy dejando en estos momentos. Perdón. Les estoy dejando en estos momentos también el link, el enlace para que se puedan sumar al grupo. Antes que nada, mientras que yo termino de toser, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas hoy? Si no hay preguntas, les muestro el último elemento, los regalos que les dejo preparados, que se los voy a dar en la presentación esta, que es, esta hoja la pueden imprimir para llegar bien preparados a la festividad de Pesaj y anotar directamente y estar muy listos y estar preparados absolutamente cuál es el menú completo para la noche del Seder, la mañana del Seder, Shabbat Hol HaMoed, noche, mañana y Seudat Shlishit, y también para el séptimo día de Pesaj, y de esa manera estar preparados absolutamente para el Hag. ¿Por qué? Cuando llegamos preparados al Hag y cuando sabemos qué tenemos que hacer en cada momento del Hag, lo más fácil que podemos llegar a hacer es solamente esforzarnos en hacer lo que ya nos preparamos, a hacer, ¿cómo se dice? Realizar lo que nos planeamos y de esa manera evitarnos todo lo que tiene que ver con, con las presiones del Erev Hag. Así que mientras que les envío la presentación, les hago una consulta más. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultar? ¿Algo que quieran saber para poder prepararse para el Seder? Este es el momento de las preguntas. ¿Nadie? No es necesario preguntar solamente lo que hablamos, puede ser de cualquier otra cosa, ¿eh? ¿Ninguna pregunta? No, ninguna. Ok, entonces, antes que nada, estoy muy contento de que todos están preparados ya para el Hag y saben cómo llegar a la festividad de Pesaj con la preparación. Lo más importante es llegar con tranquilidad, sin presión, estar preparados y que tengan todos Pesaj Kasher Besameach. Cualquier consulta que necesitan pueden llegar a hacerla. Les voy a dejar, en estos momentos estoy mandándoles la presentación para, por si alguien quiere ver, repasar los puntos o imprimir lo que les dejé, lo que les comenté aquí. Así que invitados a consultar, invitados a preguntar toda aquella persona que necesite. Y si no, que tengan todos pesos Kasher Besameach,
que seamos redimidos pronto y podamos encontrarnos Bezrat Hashem todos en Jerusalén, construida ya, y seamos dignos de comer este año el Corban Pesach como corresponde. Así que ya mismo les estoy enviando ¿qué les pasa esto? Les estoy enviando la presentación. ¿Ceder? Un segundo. Aquí.